Sí, señora. Bueno, perfecto. Sí, señora. Ok, gracias. Entonces voy a empezar a compartir. ¿Me confirma si ya tienen la presentación en sus pantallas? Señora. Sí, señora. Perfecto. Bueno, entonces ahora sí vamos a dar inicio. Lo primero que les quiero plantear es unos ejercicios y entonces les voy a dar 2 minutos. Inicialmente van a ser 2. Para cada uno les voy a dar 2 minutos para que traten de desarrollarlos y cuando terminen, cuando pasen estos 2 minutos, los vamos a socializar y el que quiera participar nos puede decir si logró resolverlo, cómo lo hizo y basado en esto, entonces vamos a plantear entonces todo el video taller. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Entonces, en este punto les pido si es posible que tengan como una hojita y un lápiz, perdón, un lapicero, lo que sea, y vamos a tratar de hacerlo. No sé si tienen ahí a la mano entonces un papel y un lápiz. De cara a los detalles de esta patología. También les solicito el favor si pueden tener los micrófonos desactivados para que no hayan como interferencia. Y bueno, después si ya tienen el papel y el lápiz, entonces queremos que en esta figura trata de unir los 9 puntos con 4 rectas sin levantar el lápiz del papel. ¿Sí les queda claro entonces como la instrucción? Lady, Señora. ¿me puede hacer un favor? Nosotras empezamos a grabar. Lo que pasa es que desde acá... Ah, bueno, listo. Sí, ya Gracias. se está grabando. Vale. Gracias. Entonces, no sé, ¿ya algunos empezaron a desarrollarlo o a tratar de desarrollarlo? Sí, señora. Perfecto. Entonces, acá vamos a las 7:10. Vamos a parar. Bueno, o las 7:11 mejor. Entonces, mientras damos el espacio. Bueno, yo creo que es suficiente. Vamos a ver por acá ahorita. ¿Quién lo pudo desarrollar? No todos al tiempo, por favor. No, señora, yo no pude.
Ok, ¿alguien más? No salen 4 rectas sino 5. Bueno, de eso se trata, de eso vamos a hablar ahorita un poco más adelante, ¿listo? Primero es como vamos a ver en qué punto estamos sobre patrones mentales, ¿listo? ¿Alguien más o ya? Viviana, en el chat, Carol Ruiz dice que sí, señora, que ya lo pudo realizar. No sé si Carol puede abrir el micrófono. Perfecto. Sí, Carol, no sé si quiere prender la cámara y mostrarnos o prender el micrófono y explicarnos cómo lo hizo. Un triángulo invertido y una recta, dice. Bueno, también acá Paula nos dice que también pudo, perfecto. No, no puede. Ok, acá me dicen, yo hice No, no, señora, no pude. Bueno, pero no se preocupe. En este punto, las personas que no pudieron, pues las que lo hicieron muy bien, pero las que no pudieron, no se preocupen. Digamos que si no logramos resolverlo, quiere decir que nuestro patrón mental no nos permite ver un poco más allá del cuadro imaginario que vemos acá, ¿verdad? Nosotros nos planteamos un cuadro imaginario y no nos salimos de él. Este cuadro pues está formado por los puntos, por los 9 puntos que nos están dando, pero si nos salimos del patrón que ya tenemos, las soluciones simples que no se habían considerado aparecerán por sí solas. Entonces a continuación les voy a mostrar la respuesta. Entonces, mire, la respuesta es muy simple. Lo que pasa es que, como les digo, nosotros no nos salimos entonces de ese cuadro imaginario. No vemos más allá de las posibilidades que tenemos. Entonces, nuestro cerebro nos indica que solo lo podemos desarrollar sin salirnos del cuadro, pero las instrucciones fueron claras y decía solo utilizar, las instrucciones eran claras, pues dar 4 rectas, pero sin levantar el lápiz. Entonces acá, ¿cómo lo hacíamos? Empezábamos desde este punto del extremo, subíamos hasta más arriba pues del punto del otro extremo, bajábamos hasta este otro extremo y luego entonces así de esta manera, sin levantar el lápiz, cubrimos todos los puntos. ¿Sí lo entienden? Sí, señora. Bueno, perfecto. Entonces ahora les voy a plantear otro ejercicio. Entonces también para este ejercicio les voy a dar 2 minutos a partir de ahora, a las 7:16. Entonces vamos a retomar. Y dice, en la siguiente serie de letras, di qué letra va a continuación. Y para Valentina, que nos mencionó que el ejercicio anterior lo había hecho con un asterisco, pues no era correcto porque se suponía que no podíamos levantar el lápiz, ¿listo? Y había que hacer las líneas rectas. Bueno, ya, el tiempo pasó, por acá nos están diciendo que la S, por acá nos dice Paula que la N, no sé, otra, Angie nos dice que la O, alguna otra persona Estefanía dice que la O.
Entonces, no sé, Paula, de pronto quisiera activar el micrófono y compartirnos cómo lo desarrolló. Buenas noches, profe. Buenas noches. Yo lo hice 1, la U es 1, la D es 2, T es 3, 4, 5, 6, 7, 8 y pues la 9, N. Así lo Perfecto. hice. Sí, perfecto. Bueno, entonces para las personas que tampoco pues lo pudieron desarrollar, tampoco hay ningún problema porque en nuestros patrones mentales los números están siempre representados por símbolos numéricos y no por letras, ¿cierto? Entonces, por eso que en ocasiones esta secuencia tan simple se puede transformar en un problema complejo, ¿verdad? Entonces, la respuesta sí efectivamente es la N. Entonces, como mencionó antes, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, mire, es algo tan simple, pero con el solo hecho de nosotros pensar, no lo asociamos a números, porque nuestro cerebro cuando ve un número, ok, entonces ya sabemos que sigue otro número, pero cuando vemos letras, no nos ponemos a pensar como un poco más allá o ir más allá, y entonces por eso se nos hace como tan complicado. Entonces, bueno, espero que les haya quedado clara la respuesta. Entonces, ahora sí, para entrar en materia, vamos a empezar a hablar sobre qué son los patrones mentales. Entonces, estos dos ejercicios anteriores nos sirven entonces como ejemplo para desarrollar el tema que trataremos hoy, que es este, de observar cómo nuestro cerebro en ocasiones actúa de una manera automática y no sale de esa estructura de pensamiento que manejamos a diario, ¿cierto? Entonces, no vemos más allá de lo obvio, nos limitamos a tratar de encontrar respuestas o actuar en lo que ya como es conocido para nosotros. Entonces, muchas veces, antes pues de decirles que son los patrones mentales en sí, muchas veces no nos salimos de los patrones como por miedo a veces a equivocarnos, por ejemplo, y es precisamente esto lo que en ocasiones nos paraliza o nos limita a utilizar ideas nuevas o diferentes, ¿listo? Entonces, con respecto a los patrones mentales, estos patrones son una serie de conductas fuertemente ancladas en nuestra parte consciente y la parte subconsciente que condiciona nuestra forma de pensar y a veces pues de ser y de actuar. Estos patrones mentales son fruto de las vivencias personales, digamos que de las experiencias que cada uno tenemos, de las experiencias vitales y se activan de manera automática. Cuando tenemos que hacer frente a un conflicto o a una determinada situación que se nos presente en el diario vivir. Bueno, si nosotros a lo largo de nuestra vida hemos aprendido de pronto a afrontar las situaciones difíciles o conflictivas con actitud positiva, seremos capaces entonces de asimilarlas más como un reto o como un aprendizaje en lugar de como algo traumático o doloroso. Entonces, a veces, sin embargo, no contamos con las herramientas adecuadas. Cada nueva situación de nuestra vida que nos saque de esa zona de confort se percibe como algo negativo, ¿cierto? Entonces, en este punto, la influencia negativa se perdió la... ¿Me escuchan? Sí, señora. Sí, Ya, ahora sí. Ay, no sé por qué no se ve, se perdió la presentación, ¿verdad? Voy a volver a Sí, compartir señora. porque no sé por qué se salió, entonces vamos a volver a compartir. Ahí ya la tienen de nuevo. Sí, señora. Bueno, entonces, como les decía, esta influencia negativa de tener malos patrones mentales tiene una gran incidencia en la vida de las personas y esta incidencia puede afectar cualquier ámbito de nuestra vida, ya sea el ámbito personal, el ámbito laboral, familiar o cualquier entorno donde normalmente nos desenvolvemos. Entonces, todos, completamente todos, poseemos patrones mentales que durante años han sido reforzados a nivel neuronal. Desde esa taza de café, entonces, que nosotros a veces en las mañanas nos tomamos así como por rutina y nosotros decimos que rutina,
o también esa práctica constante de quejas que a veces detiene a las personas de actuar o resolver el problema. Entonces, en este punto, en nuestro cerebro existen esas estructuras que le facilitan poner en práctica ciertas tareas diarias, con el fin de ahorrarse el trabajo de procesar tareas repetitivas una y otra vez. En conclusión, entonces, los patrones mentales son comportamientos que hemos aprendido durante nuestra vida, desde que somos chiquitos. Bueno, entonces, muchos de estos patrones mentales se convierten en hábitos emocionales, como por ejemplo la queja, que pues muchos de nosotros estamos acostumbrados a quejarnos, y esto se debe entonces a nuestras neuronas y constituyen desde nuestras actividades más sencillas hasta la manera en la que reaccionamos ante ciertos estímulos. Si nos ponemos o nos detenemos un momento a observar cómo funcionamos a lo largo del día, más, o sea, es que en este punto debemos concientizarnos entonces, más del 90% son automatismos o condicionamientos instalados ya como en nuestro ser. Nos pasamos el día reaccionando a estímulos o a cosas que nos suceden sin pasarlas por nuestro razonamiento. Esto quiere decir como sin filtrarlas. No las dejamos pasar porque sí, porque es lo que somos desde pequeños. Entonces ya están arraigadas en nuestro cerebro y por eso es que ni nos fijamos, sino que reaccionamos de manera automática a todo. Ahora bien, existen entonces factores que determinan nuestro modelo interno y esto debemos de tenerlo muy presente porque cada factor nos ayuda a adquirir los patrones mentales o estos condicionamientos de los que ya hemos hablado, que son las maneras como más particulares de pensar, de ser o de estar, de observar, también de gestionar, reaccionar y bueno, y un largo etcétera de cada uno entonces de nosotros y en nuestro mundo. Entonces estos factores de los que yo hablo son como los factores de la biología, que esto es lo que nos determina que nosotros como personas, también la cultura, la historia personal, cada uno tenemos una historia muy diferente, muy única, también nuestro lenguaje y el modelo familiar y la influencia. Entonces, todos estos factores se encuentran interrelacionados entre sí y así creamos nuestros patrones mentales. Hoy les quiero dar pero ya, ¿por qué no me deja compartir? Sí, esto. Hoy les quiero dar como un ejemplo de los patrones mentales más comunes, ¿listo? De los que por lo general siempre nos acompañan en nuestra vida y como les digo, nosotros no nos detenemos como a pensar un momento que están ahí, sino que son automáticos. Entonces, existen estos tipos de patrones de pensamiento y, como les mencioné antes, algunos nos sirven para coordinar nuestras rutinas básicas, como nuestra propia higiene, y otras simplemente los hemos desarrollado, aunque no seamos conscientes de por qué se dieron. Por ejemplo, entonces, estos que les mostraría, el primero que es lamentarnos por nuestra situación constantemente. No sé, a muchos les pasa que nos quejamos constantemente de nuestra vida, de todo lo que nos pasa, de nuestra familia. Bueno, entonces, pero antes de seguir, quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta hasta acá. Sí, Viviana, a través del chat, Carlos Andrés Muñetón pregunta, ¿cómo los patrones mentales pueden evitar o combatir contra los pensamientos negativos? Y a veces nos dejamos llevar por esos mismos pensamientos. ¿Cómo podemos evitarlos? Bueno, lo que pasa es que más adelante en el videotaller vamos a dar unas estrategias para que estos patrones, tratar de romper los patrones mentales, ¿listo? Porque si hay maneras, digamos que primero lo que tenemos que hacer es concientizarnos de que tenemos patrones mentales y estos patrones mentales nos están afectando la vida y esos son los que tratamos o trataremos de romper cuando nos damos cuenta de esto. Entonces, más adelante, Carlos, vamos a darle las estrategias para que entonces los pongamos en práctica, ¿listo? Sí, acá me está diciendo, pregunto porque a veces llegan pensamientos muy feos, por supuesto.
Todos tenemos esos pensamientos negativos que nos rondan la cabeza cuando, por ejemplo, ya es algo que nos ronda y nos da vueltas y nos da vueltas, es un patrón mental, y eso entonces es lo que vamos a hablar. Sí, Mónica, ya le vamos a compartir el link de la asistencia. Bueno, entonces el primero, como les decía, lamentarnos por nuestra situación constantemente. Entonces, aquí en este punto es hora como de autoevaluarnos y preguntarnos cuánto tiempo pasamos al día, por ejemplo, lamentándonos o quejándonos por circunstancias de nuestra vida que en ocasiones no podemos controlar. Entonces, es bueno hacernos esta pregunta. Este patrón de la queja es uno de los tipos de patrones mentales más comunes y que a menudo se ve reforzado por la victimización. El problema es que siempre la persona que se queja nunca o muy pocas veces se dedica a resolver el problema. Si la queja se convierte entonces en un patrón neuronal, como que ya se arraiga en nuestro cerebro, entonces a nuestro cerebro obviamente se le hará más sencillo hacer que te quejes siempre en vez de impulsar a buscar como alternativas o buscar una solución, sino que ya tiene el cerebro ahí instaurado como esa estructura o esa comunicación entre las neuronas que entonces van a desencadenar siempre la queja ante cualquier situación. ¿Listo? Entonces otro de los patrones más comunes es ceder a otros el control de nuestra propia vida. Entonces, hay un dominio del que nadie más que nosotros mismos somos responsables y es nuestra propia existencia. Responsabilizar entonces a los demás o a otros de lo que nos sucede, como por ejemplo a nuestros padres, a nuestros familiares. Es que soy así porque mis padres me criaron así. No, tenemos que hacernos responsables nosotros mismos de nuestra vida, o también en el campo laboral a nuestro jefe, o muchas veces también a nuestra pareja, a los amigos, bueno, a cualquier relación. Muchas veces nosotros estamos culpando a todo el mundo de lo que nos pasa y no nos hacemos responsables de esto. Listo, entonces esto nosotros no podemos como empezar como a ceder ese control porque significaría que en cierto modo estamos renunciando a nuestra propia existencia y es el rumbo que esta pueda tomar. ¿Listo? Entonces vamos acá, voy a terminar de nombrar estos patrones más comunes y después entonces vamos a dar respuesta a las preguntas que están haciendo. Ahora, oponer resistencia al cambio. Esto nos pasa mucho. La vida está, digamos que en cambio constante. Y oponerse a ese flujo natural solo causa dolor y sufrimiento, por decirlo así. Si algo cambia en nuestra vida, hay que aceptar ese cambio y observarlo para entender las nuevas circunstancias en las que vivimos. Incluso el día de hoy es radicalmente distinto al de ayer. Entonces es eso, como dejar atrás lo que nos vaya pasando y tratar de cambiar y evolucionar constantemente. Ahora, querer cambiar lo que no podemos. Eso también hay circunstancias de la vida que escapan a nuestro control. Querer cambiar aquello que no depende de nosotros da origen a una doble insatisfacción. Una sería como respecto a las condiciones en las que vivimos y otra respecto de nuestra capacidad de aprender o distinguir entre lo que podemos y no podemos modificar. Entonces esto de pronto, cuando aprendemos también a modificar esto, nos libera de ese sufrimiento y nos ayuda a enfocar nuestros recursos en aquello que sí es posible transformar a nuestro favor. ¿Listo? Por acá vamos entonces a vivir para complacer a otros. No sé, anteriormente algunos de los participantes si estuvieron en un video taller que dimos sobre esto de la dependencia emocional. Entonces se ligaría mucho a esto, porque cuando identificamos como este patrón de vivir para complacer a otros y vemos que se nos sale de control, estamos con tendencia entonces a dependencia emocional. Entonces por eso intentar complacer a otros es una tarea muy desgastante e imposible. Entonces la vida puede consumirse en ello y al final nos daremos cuenta de que en vez de disfrutar de la existencia, perseguimos inútilmente un objetivo en vano totalmente. Cuando somos conscientes entonces de esto, debemos tratar de abandonar esa tarea y pensar primero siempre en nuestro bienestar antes que todo. ¿Listo?
Ahora, vivir sin arriesgarse. Con cierta frecuencia, la vida necesita entonces del riesgo y la valentía. El riesgo de salir de lo aprendido y lo permitido. El riesgo de enfrentar lo impredecible, el riesgo también de vivir sin calcular y ni planear, no ser tan cuadriculados en esto, ¿verdad? El riesgo finalmente de aceptar que a veces vivir con valentía tiene sus recompensas y a veces no, o sea, es arriesgarnos nada más. Entonces se trata de intentar romper esos patrones mentales, ver más allá de las posibilidades que nos da nuestro cerebro. Bueno, entonces el apego al pasado. Bueno, es muy cierto para todos, yo creo que para todos, que el pasado puede ser un lugar muy agradable y por ello mismo muy seductor, como cuando refugiarnos de pronto en el pasado y no desprendernos de él. Pero aunque nos duela, es necesario pues aceptar que el pasado ya no existe. De la vida solo tenemos esto que sucede ahora, en el aquí. Entonces, debemos detenernos a pensar, ¿queremos gastar nuestros días frente a recuerdos de lo pasado o la experiencia entonces plena del presente? Entonces, eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, la repetición que va muy ligado entonces a los patrones mentales y como hemos mencionado anteriormente, la mente humana adquiere fácilmente el hábito de la repetición. Esta es una expresión de apego si nos detenemos a pensar. Entonces, inconsciente o involuntariamente repetimos patrones mentales, emocionales y de conducta que corresponden a circunstancias pasadas y por ello mismo no nos corresponde no corresponden a lo que vivimos ahora. Si es necesario, debemos entonces examinar el origen de esa repetición, la función que ha tenido en nuestra vida y como paso final, dejarla ir. Pero entonces primero hay que hacer ese reconocimiento entonces de que sí los tenemos. Ahora, una que también tendemos mucho a hacer, que es comparar la vida con las de otras personas. Entonces, vamos a ver, este sí es un error en el que caemos muchos de nosotros. Si lo pensamos con calma, comparar nuestra vida con la de otras personas no tiene ningún sentido en lo absoluto. Tanto si creemos que la vida de los demás es mucho mejor que la de nosotras o como si de pronto no la consideramos que la de nosotros es mucho mejor que la de los otros. Y bueno, ¿y por qué no tiene sentido esto? Porque la existencia de cada persona es el resultado de circunstancias únicas, de esas circunstancias que son irrepetibles y por ello mismo incomparables. ¿Qué circunstancias? Pueden ser las experiencias personales, la forma en que nos criaron, la cultura y un largo etcétera también. Todo esto depende. Entonces, ahora, el miedo a la soledad. Entonces, por naturaleza, somos nosotros todos unos seres sociables. Hemos evolucionado a través del tiempo por interactuar con otras personas, también por trabajar en conjunto con los demás, pero si bien somos seres grupales orientados a la búsqueda constante de compañía de los otros, la existencia paradójicamente se enfrenta en soledad. Es la persona por sí misma quien debe tomar sus decisiones. También debemos asumir como esa responsabilidad y como caminar nuestro propio camino. Nadie más puede hacerlo por nosotros. De ahí la importancia entonces de no tenerle miedo a la soledad ni al silencio, sino por el contrario, aprender a conocerlos y a habitarlos un poco. Ambos son, digamos, como una preparación. La soledad para saber estar en compañía de otros, porque así la disfrutamos más, y el silencio para dar sustancia a nuestras palabras y a nuestros actos. Bueno, disculpa, ¿Estefanía no está escuchando? ¿Los demás escuchan? Sí, se escucha. Sí, señora. Sí, señora, se escucha. Señora. Perfecto, es que acá Estefanía Sí, me decía señora. que no escucha nada. Listo, gracias. Bueno, entonces la posición. Muchos de nosotros, estamos como con esto que no nos queremos desprender de las cosas materiales. Entonces, más allá de nuestro cuerpo y nuestra mente, nada de todo lo que se presenta en nuestra vida nos pertenece, nada. Ni los bienes materiales que adquirimos, ni las personas a las que queremos, y pues sí, tampoco las circunstancias en las que se desarrolla nuestra existencia. Así que para
cambiar o, digámoslo, controlar ese patrón, debemos evitar que las posesiones se conviertan como en un freno en nuestro desarrollo personal, ser conscientes de que no somos dueños de nada y que en cualquier momento todo lo que tenemos puede desaparecer. ¿Listo? Y obviamente esto nos va a afectar de alguna manera, pero pues tampoco convertirlo en que ya se nos acabó el mundo. Es muy difícil salir, obviamente, de este patrón, pero si vemos más allá de los pensamientos que tenemos estructurados en nuestro cerebro, nos daremos cuenta que las cosas materiales, por ejemplo, pues están ahí, son importantes para nuestra vida, para nuestro bienestar, pero no debemos convertirlas en lo que determine nuestra existencia, que nuestra vida no gire en torno a estas posesiones. Ahora, por último, vamos a hablar de la impaciencia. La vida entonces por sí misma no se puede apresurar, eso lo sabemos porque no somos dioses o algo así parecido como para adelantarnos a las cosas, sino que, bueno, su reloj a veces puede parecer caprichoso, pero solo porque camina, digámoslo, a su propio ritmo. Y este ritmo, pues, es inalterable. Debemos experimentar en su totalidad el momento en el que nos encontramos, tratarlo de hacer sin ansiedad y por un futuro que aún no existe. A veces nos volvemos como pensamos tanto en el futuro que no disfrutamos lo que estamos viviendo ahora y esto entonces puede ser un gran problema. ¿Listo? Ahora sí, ¿tienen alguna pregunta hasta ahora? Sí, Viviana, a través del chat hay varias preguntas. Bueno, espérame que no las veo. Si quieres te voy diciendo. Ay, porfa, Lady, gracias. Dame un segundo. Bueno, estos ya. Listo. Carlos Andrés Muñetón dice, ¿cómo puedo dejar de atarme a pensamientos del pasado que puede ser un obstáculo e invade mi mente negativamente? Bueno, Carlos, es muy importante, como mencionamos antes, ser conscientes de esto y que estos pensamientos nos están rondando, nos están haciendo mal. Cuando estos pensamientos ya se vuelven como crónicos, todo esto se puede transformar, digámoslo así, en un trastorno. Entonces, por eso es como un momento de evaluar qué tanto nos está afectando esos pensamientos negativos del pasado y si valdría la pena entonces buscar alguna ayuda profesional o cómo puedo trabajar entonces para tratar de que estos pensamientos, darles un vuelco más a lo positivo. Es difícil, no estoy diciendo que uno de la noche a la mañana lo logre, porque no es así, no funciona así, pero entonces es como empezar a trabajar en esto, empezar a buscarle soluciones, como mencionamos antes esto, no centrarnos tanto en el problema, sino más que todo en la solución, y así entonces que vamos a conseguir de pronto salir un poco como a flote de esta problemática, y si de pronto vemos que es muy difícil, entonces podemos entonces recurrir a la ayuda profesional. No sé si, ¿qué otra cosa hay? Sí, Adriana García dice, me pasa mucho el apego al pasado, pero ¿cómo no hacerlo? Bueno, o sea, esto es algo muy normal que todos tengamos nuestros recuerdos bueno, pero ya cuando empezamos a vivir solo en el pasado, ay, es que mi vida antes era mucho mejor y todo lo que hagamos a futuro o lo que estemos haciendo en el momento lo estamos basando en el pasado o comparándolo con las cosas del pasado, créame que siempre, o sea, esto no es sano para nadie, no es sano para nadie y en las estrategias que vamos a mencionar a continuación, vamos a hablar un poco de esto y de cómo entonces podemos como dejar atrás, es como hacer ese reconocimiento, entonces como le mencioné a Carlos, sí, esto nos está afectando y qué tan prudente es entonces que empecemos a buscar una ayuda profesional externa o algo que nos ayude a salir de pronto de este patrón de los pensamientos negativos y el pasado. Jorge Bautista tiene la mano levantada. Jorge, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, no, más que una pregunta era como dar como un aporte en donde pues todos los patrones mentales que están en estos momentos en la presentación, si nos damos cuenta, están en cierta medida concatenados. Entonces,
diríamos que en cierta medida, pues uno comúnmente está llevando al otro, ¿no? A veces es como una reacción en cadena. El hecho a veces de lamentarse genera un recuerdo en el pasado que, como tú mencionabas, es bastante seductor. Y la razón por lo que es tan seductor es porque no hay dolor. Y entonces cuando no tenemos dolor, que es lo que nosotros o que comúnmente nos acostumbramos a evadir, ¿cierto? Entonces ahí es donde empezamos nosotros a quedarnos como en esas comillas zonas de confort y empezamos a generar esos estados en donde pues realmente no tenemos una manera para salir. Entonces, pues muy relacionado a lo que tú dices, es verdad, o sea, sobre todas las cosas creería que nosotros como personas, y creo que en la pandemia se dio muchísimo esto, fue encontrarse a sí mismo. Y cuando nos encontramos a nosotros mismos en estos entornos, cuando realmente el mundo se detuvo en ese instante y empezó a generar esos descubrires y esos despertares con las personas, empezamos a darnos cuenta sobre el miedo a la soledad, sobre que realmente tenemos el apego, sobre las motivaciones que se estaban teniendo realmente para cumplir un sueño, ¿cierto? Entonces, creo que esto es muy interesante en términos de cómo poderle romper, digamos, lo que decía ahorita Carlos, es cómo romper ese patrón mental, ¿cierto? Cómo poder romper ese esquema y lo diría pues desde esta perspectiva y es, hay dos opciones en ese caso. Número uno, puedes proyectar exactamente lo que vienes haciendo, o dos, puedes romper esa cadena y cómo rompes esa cadena o cómo rompes ese eslabón, ahí es cuando entra a participar número uno. Si no tienes las herramientas para poder romper ese eslabón, levantar la mano para poder solicitar esa ayuda profesional que mencionabas. Entonces, pues creo que más adelante otras estrategias que nos puedan colaborar y nos puedan ayudar como en ese continuo despertar, estaría súper genial. Muchas gracias entonces por el aporte. No sé si vamos acá, ¿hay algo más? ¿Alguna otra pregunta, Lady, que no alcance a ver por acá? Perdóname, comentaban que las redes sociales abren las puertas a las comparaciones de una manera muy fuerte. Y también decían que la tecnología hoy en día nos hace tener mala salud mental en lo que publicamos, en lo que vemos, y es un problema que hay que erradicar de raíz. Bueno, esto sí, yo creo que esto ha dado pie a varios videotalleres, creo, si no estoy mal. Las redes sociales, pues si somos muy influenciables y si no podemos o no sabemos poner control, pues pueden determinarnos mucho y dañarnos nuestra salud mental. También acá nos están hablando, nos están preguntando si en la universidad podemos acudir a ayuda profesional con algún psicólogo y cómo puedo contactarme. Bueno, nosotros brindamos un apoyo psicológico. No es psicoterapia, no es terapia, pero sí brindamos apoyo psicológico durante pues 5 sesiones al semestre y se lo pueden solicitar a través del correo de bienestar que puede aparecer entonces en la plataforma. Listo, en el aula ahí pueden escribir y lo solicitan. Bueno, entonces voy a continuar acá, vamos rompiendo los patrones mentales, pero antes de darles estas estrategias, quiero hablarles de algo muy importante como es esto que les diría a continuación. Entonces es que cuando cambiamos nuestro pensamiento, nuestra opinión o creencias, también las ideas y el foco de atención o incluso nuestro humor, estamos también cambiando nuestra estructura cerebral y la manera en que ésta funciona. Entonces, la atención y la neuroplasticidad, digamos que es un factor muy importante durante el proceso de querer romper patrones mentales. Yo creo que los estudiantes de acá de psicología, o bueno, y otras personas también que les interese como estos temas, han escuchado hablar de la neuroplasticidad y pues que es algo muy importante para nuestro cerebro. Entonces, ¿cómo sería o qué sería la neuroplasticidad? Entonces, es decir, como la flexibilidad que tiene nuestro cerebro para adaptarse a los cambios a través de las redes neuronales. Cada vez que se aprende algo, las propias neuronas forman redes para comunicarse y dar señales de una a otra mediante la sinapsis, que la sinapsis es esa comunicación que tienen las neuronas entre sí.
Cuando se practica entonces lo aprendido, mejoran las comunicaciones entre esas neuronas, lo que facilita el mejor desarrollo de las tareas. Anteriormente, digámoslo, se creía que la neuroplasticidad se daba solo durante nuestros primeros años de edad, pero se descubrió a través de diversos estudios, más o menos en la época de los 60, así la década de los 60, que la plasticidad cerebral se daba también en la edad adulta. No sé si han escuchado hablar, o de pronto los estudiantes de psicología que están acá participando hoy, que uno de los estudios más influyentes fue el que realizó Eleanor Maguire, con el que se trataba como con los taxistas de Londres, que entonces ella a través de escáneres cerebrales se dio cuenta de que cuando los taxistas culminaban ese proceso de preparación para empezar en este oficio, pues este oficio requiere que se aprendan 25.000 calles y los nombres de muchos lugares, el cual ocurría durante 4 años, ocurría pues ese proceso de aprendizaje y demás, como pues, que recibieran las instrucciones a lo que iban a hacer. Ellos tenían, entonces cuando culminaban, ellos tenían el hipocampo frontal considerablemente más grande. Entonces, a partir de ahí se llegó a la conclusión que si ejercitamos nuestro cerebro aún en edad adulta, hacemos que nuestro cerebro pues crezca, se establezcan miles y miles y miles de nuevas conexiones neuronales. Esto una pregunta. Dime. Ese relato, Leonor, para yo investigar más a fondo? Me interesa. Eso lo pueden buscar en línea, hay mucha información acerca de este estudio. ¿Cómo es el estudio? Perdón, ¿cómo es el nombre? ¿Cómo lo encuentro? No puede poner ahí el nombre de la investigadora, Eleanor Maguire, y pone estudio de los taxistas, o incluso en Google puede poner estudio de los taxistas en Londres, y ahí le va a aparecer todo acerca de este programa. Muchas gracias. Claro que sí. Entonces, como les mencionaba, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que nuestro cerebro se puede adaptar a lo que sea e incluso también podemos cambiar nuestros patrones mentales. Y esto se logra pues obviamente con paciencia, no de la noche a la mañana y siendo conscientes primero también de ello. El cerebro cambia constantemente por efecto del entrenamiento y la experiencia. Entonces la plasticidad continúa durante toda nuestra vida. Obviamente ya no va a ser como cuando éramos niños que parecíamos una esponjita absorbiendo información y creando nuevas redes neuronales, pero sí lo podemos hacer durante el transcurso de nuestra vida. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, la forma en que en el cerebro va modificándose a sí mismo a nivel funcional y estructural es el resultado de nuestra atención, la forma en que atendemos, percibimos e interpretamos lo que nos sucede. Esto le da forma también entonces a nuestro cerebro en tiempo real, digámoslo así. Entonces, ¿qué sucede cuando caemos como en la fijación mental o en una conducta adictiva? Como de estos patrones mentales más comunes que les mencioné antes. Bueno, entonces cuando pasa esto, como le estamos dedicando demasiada atención, el cerebro no tiene más remedio que dedicarle todos los recursos psíquicos disponibles al evento o pensamiento en cuestión y lo hace reforzando las conexiones neuronales. Crea entonces como esos circuitos especialmente poderosos que atrapan nuestra atención. Entonces pensamos y más en lo mismo o hacemos más y más de lo mismo de forma automática y compulsiva. Entonces, a pesar de esto, podemos cambiar y entrenar la habilidad, pues como de cambiar el estado de nuestra atención y con ello cambiar nuestro cerebro. Entonces, por eso hoy les vamos a hablar les voy a dar 2 estrategias para entrenar la habilidad de cambiar el estado de nuestra atención y también para cambiar los patrones mentales. Entonces, esta primera estrategia es propuesta por un neuropsiquiatra que se llama Jeffrey Schwartz y consiste en estos 4 pasos. Espérame un segundo, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, están hablando de algo, otra cosa. No, están hablando de otro ok. tema o sea, fuera del taller. Bueno, listo. Concentrados, pues.
Listo, entonces vamos a empezar con la primera estrategia porque pues la idea es que pongan en práctica esto para que aprendamos primero a reconocer patrones mentales y segundo como a romperlos, por decirlo así. Entonces, ¿cuál es la primera propuesta de este neuropsiquiatra? Entonces, lo primero es reetiquetar. En reetiquetar, el primer paso entonces es como reetiquetar ese pensamiento y los sentimientos asociados. Cuando ese pensamiento difícil que genera angustia aparece, y esto es como dando respuesta también a las preguntas que nos estaban haciendo ahora, le ponemos la etiqueta de falso. ¿Listo? Entonces viene ese pensamiento y falso. Entonces el cerebro a veces se equivoca y nos pone delante contenidos mentales que no son ciertos y pues obviamente no nos ayudan, nos afectan. Pero solemos creernos todo lo que pasa por la cabeza sin cuestionarlo. El cerebro nos trae un pensamiento negativo y está ahí, no lo creemos y ni siquiera lo cuestionamos, sino que ya, no, es lo que estoy pensando y las cosas son así y ya. Entonces, ese es el primer paso. Al reetiquetar, nos entrenamos en no creernos tan fácilmente todo lo que la mente nos pone delante y desarrollamos entonces la habilidad de reconocer que ciertos pensamientos son sencillamente falsos. Entonces, antes de creernos todo lo que pensamos, nos detenemos un instante y consideramos la posibilidad de que nuestros pensamientos pueden ser una ilusión o una distorsión, por decirlo así. Este primer paso, por supuesto, requiere de un gran dominio de nuestra atención. Para reetiquetar tenemos que darnos cuenta de lo que pasa en nuestra mente, tenemos que volvernos conscientes y para ello necesitamos ¿qué? Pues la atención de la que hablábamos antes. Ahora el segundo paso, que es reasignar. Entonces, una vez que hemos vuelto conscientes de lo que pensamos y hemos tomado una sana distancia, nos hacemos gentilmente una pregunta. ¿Por qué vuelven estos pensamientos una y otra vez? Y respondemos interiormente a esta pregunta. La podemos hacer, bueno, entonces, ¿esto es una confusión o fallo cerebral? El cerebro está atascado, por eso crea un ruido mental y envía mensajes falsos. Esto es como un ejemplo de las preguntas, de lo que nos podemos decir a nosotros mismos, del por qué se nos vienen esos pensamientos entonces negativos o actuamos de la manera negativa en que lo estamos haciendo. Entonces, este paso nos permite adquirir una nueva perspectiva ante la fijación mental, porque nos abrimos a considerar la posibilidad de que esos pensamientos falsos del paso 1, como el que les mencioné anteriormente, no aparecen porque estamos, por decirlo así, mal de la cabeza, sino que simplemente el cerebro a veces comete fallos. A todo el mundo le pasa. De hecho, es lo más normal del mundo. No hay nadie que no experimente esto alguna vez, ¿listo? Ahora vamos a hablar de reenfocar. El tercer paso es de nuevo una sencilla pregunta. ¿Qué puedo hacer al respecto cuando se vienen entonces estos pensamientos? Se trata entonces tal vez del paso más difícil, porque pasamos de lo intelectual a la acción real. Incorporamos lo que dedujimos en nuestra mente a través de un cambio de comportamiento. ¿Alguien activó el micrófono? Miren. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto que estaba mencionando? Que tras reconocer la falsedad o el fallo que resultó en pensamientos recurrentes, estos pensamientos negativos, vamos a un paso más allá y reemplazamos el viejo comportamiento con algo novedoso. El nuevo comportamiento entonces afianza la transformación de la química cerebral. Entonces esto sucede al incorporar algo nuevo en nuestra vida. Entonces creamos como esas nuevas conexiones de las que tanto les he hablado y esos nuevos enlaces electroquímicos entre las neuronas. Ahora vamos con el cuarto paso y es revalorizar. Aquí, a medida que vamos haciendo cosas nuevas, incorporando nuevos hábitos, los viejos patrones cerebrales se disuelven porque comienzan como a ser percibidos por el cerebro como engaños o distracciones. El cerebro entonces empieza a ver el poco sentido que tiene prestarle atención a las falsedades y distorsiones que solo nos están generando algún malestar, alguna opresión o en ocasiones o hasta sufrimiento, como nos pasa a muchos. Así que entonces comenzamos a percibir los antiguos pensamientos y comportamientos como inútiles o como ilusorios, mientras que el nuevo enfoque mental que nos estamos pues generando a nosotros mismos
da como resultado más satisfacción, se revaloriza más y se refuerza neuroquímicamente entonces en nuestro cerebro. Bueno, yo quiero decir, para que nos estamos quedando cortos de tiempo, voy a dar la segunda estrategia y después entonces vamos a recibir las preguntas que de pronto tengan. ¿Listo? Esta nueva estrategia, o esta segunda estrategia que les voy a dar hoy también constituye 4 pasos. Entonces, uno de los primeros y que yo antes les mencioné es identificar los patrones de pensamiento que queremos cambiar. Entonces, debemos hacer, por ejemplo, hacer una lista de 3 patrones autodestructivos que sabemos que debemos eliminar de nuestra vida. Entonces, luego los vamos a enumerar de modo que el 1 sea como el más prioritario y el 3 menos importante, pero igual. Pues. Entonces, vamos a recordar y tenerlo muy en cuenta que vamos a trabajar un solo hábito a la vez y no con varios pensamientos negativos, porque si no, el estrés se va a adueñar y nos va a hacer de nosotros y nos va a hacer desistir a la primera, ¿listo? Bueno, entonces vamos acá también a hablar del segundo paso, que es tomar conciencia y no repetir el patrón de pensamiento que queremos modificar. Entonces es normal que con el tiempo caigamos en la tentación, esto como para facilitarnos la tarea. Es recomendable que por cada vez que logremos entonces evitar caer como en este patrón de pensamiento, recompensemos nuestro cerebro. ¿Cómo lo podemos hacer? Como con alguna autofelicitación, por ejemplo, no sé, decirnos lo hicimos muy bien o algo así que nos ayude como a estimularnos y a generarnos cierto agrado o alguna otra cosa que se les ocurra y que los anime a seguir entonces como en la práctica. Entonces esta sería una gran clave para crear patrones mentales sanos. Ahora también hablamos de crear una rutina. Entonces, ¿qué pasa acá? Para que estas rutinas harán que nuestras neuronas se dispongan a crear una nueva vía de comunicación que alimente entonces mejores patrones de pensamiento. Entonces, debemos hacer la actividad de manera consciente y siempre continua. Recuerda, pues debemos como recordar siempre conectar esa acción con una emoción, por ejemplo, con la alegría, para que entonces el cerebro recurra a ella cada vez que queremos practicar este nuevo o dicho hábito. Ahora, entonces repite el patrón hasta que lo hagas de manera inconsciente. Ay, es muy difícil en ocasiones llegar de pronto al objetivo que queremos lograr. Habrá momentos en los que vamos a querer terminar o, bueno, o declinar, no seguir como en este mismo proceso. Por eso lo más recomendable es siempre asociar la actividad con una recompensa, como les mencioné antes, para que cada vez que nuestro cerebro reciba la notificación de realizar la tarea para los nuevos patrones mentales, lo haga con entusiasmo de ser premiado. De esta forma, entonces, llegará a un punto en el que lo harás de manera inconsciente. Sí, siempre, y pues hay que ser constante también en la práctica de esto para poder llegar a ese punto de que reaccionamos ante ciertas situaciones o ante ciertos pensamientos negativos, por así decirlo, de manera inconsciente o de manera automática, pero ya de una forma más sana. Entonces, a veces, como mencioné también antes, es muy difícil para nosotros cambiar hábitos o tan solo el solo hecho de darnos cuenta de que muchos de ellos son dañinos, solo eso es súper difícil. Lo más importante es tratar de mantener como un equilibrio entre nuestra razón y la emoción. Debemos entonces hacerlo por nuestro bienestar, siempre pensando en nosotros mismos, pensando que esto nos puede ayudar a mejorar nuestra calidad de vida. Y así pues, nos daremos cuenta de lo mucho que influyen estos pequeños cambios de patrones mentales en nuestra autoestima y por ende en nuestra vida general. Ahora sí, ¿tiene alguien más alguna pregunta? En el chat ninguna. Ok, ¿alguien que quiera participar? ¿O seguimos con las actividades de cierre? Bueno, yo creo que voy a seguir Alguien levantó la mano. Bueno, Dice entonces, invitado, pero no tiene nombre. bueno, entonces que active el micrófono y nos comparta, nos pregunte. Sí, se llama Nardis.
Bueno, no sé, ¿alguien desea participar? Abrió el micrófono, pero no la escuchamos. Bueno, entonces pues, si quiere vamos a hacer la actividad y si al final tiene alguna pregunta, porque ya pues estamos como cortos de tiempo, entonces vamos a pasar a la primera actividad de cierre. ¿Qué pasó acá? Listo, entonces, estos son similares a los primeros, pero pues vamos a desarrollarlos ya como tratando de mirar un poco más allá de de los patrones que tenemos en nuestro cerebro. Entonces, los patrones mentales existentes en nuestro cerebro pueden impedir entonces el desarrollo y la aceptación de nuevas ideas. Entonces, si tenemos patrones mentales fuertes, si no nos acostumbramos a ver las cosas de otra manera, tenderemos a ser personas a veces son muy cerradas, algo tercas un poco abiertas a los cambios y renovaciones, perdón. Por lo cual, siempre haremos las cosas de la manera que nos gusta sin pensar en que hay más opciones, ¿listo? Bueno, yo creo que, bueno, acá nadie más nos dice, bueno, vamos a seguir entonces con la actividad, de igual manera vamos a dar 2 minutos y a partir de ya vamos a ver qué hora es acá, entonces sería las 8:04 y consiste en, sigue esta serie numérica y di el número que va a continuación debajo de los anteriores. Entonces a partir de ahora, a las 8:04, retomamos. Hay que fijarse muy bien en la secuencia de los números, qué nos dice una línea de la otra. Por eso les invito a que miren un poquitito, es muy sencilla, simplemente es prestar atención. Bueno, ya, ¿alguien más quiere participar o en el chat o activar el micrófono y decirnos la secuencia que seguiría? Bueno, antes de seguir, les recuerdo entonces diligenciar la encuesta de satisfacción que se está compartiendo en el chat. Vamos a ver por acá. Nos están dando una respuesta. Entonces, vamos a dar la respuesta acá. Y es la que... Ay, ya me salté a la otra. Entonces, sí, y es muy sencilla. Lo que pasa es que a veces, pues, se nos puede complicar un poquitito de mirar tantos números y pensar, pues, de uno lo vamos como a asociar a qué. Es que por lo general nuestra mente empieza como a jugar con fórmulas matemáticas, con la ubicación de los números, pero si nos fijamos bien en el problema y simplemente leemos lo que dice, todo se hará como más evidente. Entonces, ¿cómo se resuelve? Simplemente cada línea describe la anterior. Ay, si no me permite acá con el mouse señalar, pero si nos fijamos, entonces en el 1, entonces la siguiente línea que sigue a continuación dice hay un 1, entonces pone un 1. Después, ¿cuántos unos hay en la siguiente tercera línea? Entonces hay 2, 1 y así sucesivamente. Cuando llegamos entonces al problema que planteamos,
lo que hacemos es, por ejemplo, en la línea anterior primero hay un 3. Entonces ponemos el 1, el 3. Luego hay un 1. Ponemos 2 veces el 1. Entonces luego hay 2, 2. Y luego hay 2, 1. No sé si les queda claro o si de pronto quieren que se los explique nuevamente. Entonces, para que lo logren entender, solo es fijarnos entonces en eso, en la secuencia y tratar como de mirar más a fondo para que logremos entonces identificar qué es lo que se está haciendo para entonces llegar a la respuesta. Si lo puedes Bueno. explicar más detenidamente, por favor. Listo, perfecto. Es que no sé por qué no me está dejando acá con el mouse. Espérame. Buenas noches. Buenas noches. Yo sí, es que entré un poco tarde y sí deseo, si de casualidad me podrías como volver a explicar porque no me quedó claro. Perfecto. Bueno, no sé, bueno, voy a hacerlo acá. Tampoco es que no me deja mover el mouse, pero mira. Entonces, si nos fijamos, cada línea explica la anterior. ¿Cómo lo hace? Entonces, nos fijamos en la segunda línea donde hay 2 unos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que cada línea, como le dice, describe la anterior? Entonces, la primera línea tiene un 1. Después, entonces en la segunda vamos a describir esa línea. Entonces, ¿cuántos unos hay? 1. Entonces ponemos ahí un 1 en la segunda. Okay. Después, entonces, vamos a describir esa segunda línea. ¿Cuántos unos hay? 1. No, en la segunda, 2. Hay 2 número 1. Entonces, en la tercera va describiendo pues la respuesta que uno va dando a continuación. Exacto, como le digo, cada línea describe la anterior. Entonces, ok, quedó claro. Perfecto, muchas gracias. Claro que sí, ¿alguien más quiere que lo vuelva a explicar para que quede claro? Acá ya nos dicen que las han entendido. Bueno, acá ya está claro. Perfecto. Ahorita entonces vamos a pasar a la siguiente actividad. Entonces, si les quedó claro, la respuesta entonces es esta. Como les digo, cada línea describe la anterior. Entonces, qué chévere que a todos les haya quedado claro. Esa es la idea, para que entonces empecemos a mirar un poco más allá y no nos dejemos llevar como a complicarnos la vida pensando que son secuencias o que son ecuaciones o que son cosas o que son sumas o que son restas, bueno, lo que sea, sino que es como tratar de poner un poco más de atención y fijarnos y salirnos de las posibilidades que nos muestra el cerebro. Si es posible obtenerla, claro que sí, solamente va a estar esta charla o este video taller se va a subir al canal de YouTube de Bienestar, entonces ahí lo pueden encontrar. Acá está diciendo, Carlos Andrés, mi pregunta, ¿de dónde salió el 3? ¿Cuál 3? ¿El de la sexta línea? Porque hay 3, 1. Porque ¿cuántos unos hay en la quinta línea? Inicialmente, ¿cuántos unos hay? Carlos, ¿cuántos unos hay en la quinta línea? Bueno, Carlos no responde, pero voy a explicar. En la quinta hay 3, 1, entonces vamos a poner 3, 1. ¿Cuántos 2 hay? Entonces hay 2, 2. ¿Cuántos número 1 hay? Entonces hay un 1. Es que no me deja como con el mouse para explicarles bien. Pero entonces, mire, el 3 salió porque hay 3 unos en la línea anterior. Y así abajo también. Hay un 3, entonces ponemos el 1 y el 3. Después hay un 1, después hay 2, 2 y hay un 1. Entonces así se obtiene la respuesta. ¿Carlos, le quedó un poco más claro? Bueno, Carlos, listo. Hola. Perfecto. Hola. Mucho gusto, soy Nardis.
había Hola, alzado Nardi. la mano anteriormente. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Sí, es que de ¿Me acá me escuchan queda súper, perfecto? sí, perfectamente, adelante. Bueno, yo quería decir algo con respecto al tema y era que el cuerpo humano es una máquina tan perfecta que si tú le das lo malo, tanto como pensamiento como física, él te lo toma a lo cierto. Pero cuando tú logras controlar esos pensamientos, sean negativos, del pasado, el cuerpo, o sea, toma una sincronía tan perfecta y te cambia tu pensamiento. ¿Me doy a entender en esa parte? Sí, es como cuando nos Lo hacemos que conscientes, ¿no? De sí, lo, ok. exacto. Y el poder de el ser positivo es algo tan grande, porque yo he Sí. pasado muchas cosas y el cambiar la manera de ver las cosas y el cambiar tu pensamiento te hace absolutamente, o sea, tú tomas otra perspectiva cuando de verdad deseas cambiar y tomas a lo positivo, o sea, el ser positivo da una ayuda tremenda para de pronto cada una de las personas que de pronto dicen, no, que el pasado esto, sí, a veces es duro, pero cuando uno desea cambiar eso y toma la valentía y de poder levantarse, es algo tremendo. Y pues es así, era mi aporte, tanto Muchas personal. gracias. Muchas gracias, Nardi. Tiene toda la razón. O sea, los pensamientos, cuando tratamos de darle un vuelco total a los pensamientos negativos, es bastante satisfactorio y bastante, nos estamos haciendo un súper bien para nosotros, para nuestro estado mental. Positivismo. El cerebro humano es una máquina tan perfecta e increíble que así como te puede construir como persona, también te puede destruir, claro, si lo permites. Eso sí es claro, muy claro. Perfecto. Sí, muchas gracias por el aporte. ¿Listo? Gracias. Bueno, para entonces finalizar el taller vamos a plantear este otro ejercicio. Este es muy sencillo, para que demos por terminado porque ya nos hemos extendido un poco. Entonces, él dice, dado 3 vasos vacíos y 3 vasos llenos puestos en fila, moviendo un vaso solamente, acuérdense, tengan esto en cuenta, solo se puede mover uno en la dirección que quiera, como quiera. Haz que no haya ningún vaso vacío al lado de otro vaso vacío, ni un vaso lleno al lado de otro vaso lleno. Entonces, ¿ustedes cómo lo harían? Moverlos del centro de cada grupo. Moverlos recuerde que en las instrucciones estamos diciendo que solo se puede, solo es permitido No se mover un vaso. Vacío el segundo vaso en el quinto. Perfecto. Está en el vaso vacío. Exacto. La respuesta, ¿quién nos dio la respuesta esta de mover el segundo vaso al quinto? Giselle. Moverlo o vaciar fue lo que dijo, ¿cierto? Sí, vaciarlo. Vaciar el contenido del otro. Bueno, perfecto. A veces este es súper sencillo, ¿cierto? Pero entonces a veces también nos complicamos en eso. Entonces también hay que aprender a mirar más allá. Entonces es eso, levantarlo, vaciar el contenido y luego volverlo a poner en su lugar. De esa manera, entonces no nos va a quedar ningún vaso, pues como nos van a quedar como intercalados, ¿listo? Sí, entonces, ahí también esto quiere decir que en nuestro cerebro tenemos entonces el patrón mental, el cual nos dice que el vaso y el agua forman como una unidad y que no se pueden separar. Funciona más o menos como con el primer ejercicio de los puntos, de los 9 puntos, que a veces como que no nos salimos ahí del cuadrito imaginario. Pero entonces si dejamos como al lado ese patrón, nos daremos cuenta que la respuesta es muy sencilla. Entonces, solo es vertir el contenido del segundo vaso sobre el quinto. ¿Listo? Bueno, entonces, no, a todos los participantes, los que no hayan llenado, por favor, la encuesta de satisfacción, se los recomiendo. Ahí pueden poner las sugerencias de algunos otros temas que quieran que les planteemos en nuestros videotalleres. Nosotros pues estaremos atentos a cualquier sugerencia, a cualquier tema propuesto. Ya saben que si quieren entonces volver a ver esta grabación, lo pueden hacer a través del canal de YouTube de Bienestar Virtual. Y no, muy agradecidos a todos por la participación. No sé si alguien tenga otra pregunta antes de irnos o damos por finalizado. Bueno, en el caso mío que entré un poco tarde. Claro que sí.
de fuerza mayor, había una actividad, habían hecho alguna actividad durante el video o hay algo pendiente o pues quiero como aclarar esa duda. Bueno, planteamos al inicio, planteamos al inicio, si ven, le muestro otras actividades parecidas a las que planteamos al final, ¿listo? Pero pues era como para que participaran, para hacer un poco más dinámica, entonces más dinámico el video taller, pero no era así, pues no vimos ningún video, simplemente fue como la información que dimos sobre los patrones mentales. Y como le digo, si quieres acceder entonces a la información, puede hacerlo en el canal de YouTube, ahí estará la grabación, bueno. Muchas gracias, gracias. Claro que sí. Disculpa. Bueno, sí, dime. Desde el punto de vista de la psicología, hay algunos como test diagnósticos donde tú dijiste en medio de la conferencia que todas las personas pasan por estos procesos. Entonces, hay algunos test diagnósticos que se pueden aplicar a las personas para saber cómo son los patrones de cada persona o eso varía en la personalidad. ¿Sí me entiendes más o menos? Sí, como también para saber si tiene patrones mentales de pronto negativos, algo así, ¿a eso se refiere? Sí. Bueno, digamos, hay test que de pronto de personalidad, que ahí entonces esto lo que logra es como identificar que las personas qué tendencia tienen a los pensamientos negativos, a actuar de manera impulsiva porque ya de pronto tienen estructurado esto en el cerebro, entonces lo hacen sin pensar, ¿cierto? Hay muchos test de personalidad, simplemente hay que buscar los que no sean pseudotest, no dejarnos llevar por los que aparecen siempre en la web, en línea, porque a veces esto lo que nos hace es como confundirnos más. Entonces, siempre es tratar de buscar, es como una ayuda de alguien que sepa, de alguien profesional en el tema, que sepa aplicar los tests, que sepa cómo obtener los resultados de una manera como eficaz sin de pronto ir a dejarnos más confundidos de pronto de lo que estemos. Entonces hay que tener eso en cuenta. De pronto esos tests se los pueden aplicar, pero pues buscando ya como un profesional. No recomiendo desarrollar estos tests de internet porque no son muy confiables, ¿listo? A no ser pues que busque un test pues de alguien que lo haya presentado, un test pues serios, porque hay muchos, pero los resultados solo se los puede dar una persona profesional, ¿listo? En el tema. Gracias. Ok. Bueno, listo, entonces yo creo que damos por finalizado el video taller. Nuevamente agradecerles por su participación y los esperamos entonces nuevamente en los próximos video talleres que estaremos brindando desde Bienestar. Que estén muy bien.